Pues seguimos en la mañana y hasta los estudios de la mañana de Pinares tenemos aquí a nuestro colaborador meteorológico, Mario Cuellar, que está estos días por aquí, por España. No sé si es por el comienzo de la campaña o porque también se presenta, como otras ocasiones, por Izquierda Unida, Podemos, en Pelayos de la Presa, y yo creo que por el arranque de estas elecciones pues está por aquí, porque está dentro de esa candidatura. Buenos días, Mario. Hola, buenos días, Javier, encantado de estar aquí contigo en esta mañana fresquita, por cierto, para ser mediados de mes de mayo, día de San Isidro. Y nada, pues sí, efectivamente, estoy de campaña, también con, diferentes tareas que tengo aparte de la campaña, como es el tema de las pinturas del Museo del Prado. Y bueno, mucha familia también, estar con familia estos días, claro. Bueno, precisamente íbamos a hacer esta entrevista, no vamos a entrar en política ahora mismo, ya vendremos otros días o estarás otros días para el tema política, o hablaremos por teléfono, sino para que nadie pueda mal pensar en cualquier momento. Esta entrevista se va a limitar precisamente a todo lo que tiene que ver, todas las investigaciones que está realizando, las últimas investigaciones que está realizando de los frescos o de varios cuadros que estaban precisamente en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa. Y muchos de los cuadros, muchos dentro del retablo, a lo mejor alguno de los cuadros que has conseguido, a lo mejor estaba dentro de un retablo, creo que no. Bueno, pues todo esto, esta investigación tuya que te ha llevado desde el Museo del Prado a otros lugares, cuéntanosla, a ver, o ponnos en situación previamente. Vale, pongo en situación. Bueno, como ya sabrán algunos oyentes, pues en primer lugar, cuando nos dijeron que era imposible encontrar cosas del monasterio que estaban ya perdidas desde hace muchos años, pues he tenido la suerte de encontrar la estatua de la Virgen de la Asunción, que llevaba casi 60 años perdida, y todos los relieves, Jesucristo con la cruz a cuestas y la Piedad, que estaban en los almacenes del Museo del Prado sin que se supiera su procedencia. Digamos que hemos encontrado hasta ahora piedra, madera, pero hay un apartado importantísimo que es el de las pinturas que albergó el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, que en los inventarios que hizo Zabaleta cuando vino por la zona a recoger los monasterios de Guisando, de Cadalso y de Pelayos, incluso en San Martín también se recogió una pieza muy importante, que luego si quieres comentamos, pues habla de 92 pinturas, y de esas 92, 22 son las de Juan Correa de Vivar, que están localizadas, catalogadas en diferentes museos de España, principalmente el Museo de la Santa Cruz de Toledo, pero como digo, quedan 60 pinturas por saber cuál fue su destino final. Entonces, bueno, pues desde hace ya casi prácticamente un año, revisando inventarios, tuve la fortuna de contactar con una directora adjunta de conservación, Elena Zenalmor, que me ayudó en el mes de enero a buscar en la base de datos, que tiene 80.000 piezas, el Museo del Prado, que es una base de datos que no está abierta al público, digamos, en la web del Museo del Prado. Y de ahí saqué un montón de referencias de muchísimos cuadros por la medida y por el nombre del cuadro y la procedencia de cómo llegó al Museo del Prado, es decir, desde el convento de la Trinidad, pues eran posibles de haber sido del monasterio. Bueno, pues todo esto son los antecedentes. Y hasta ahora has descubierto las que nos has citado, la escultura digamos que estaba en la puerta principal de entrada del monasterio, que es una virgen. Exactamente. Que está en un domicilio particular. Y luego estas pinturas que están en el Museo del Prado, ¿no? Sí, pues bueno, que son la Piedad y un Cristo, ¿no? Por ponerte los tres ejemplos de los cuadros que yo creo que he encontrado, y antes de llegar a eso, es que ha habido que hacer un trabajo académico muy, muy fuerte, porque para establecer una trazabilidad de las pinturas, primero hubo que revisar los inventarios de Zabaleta y Madrazo, pero luego en el convento de la Trinidad se hizo un inventario de pintura con 1790. Y he habido que revisar esas 1790, que me llevó prácticamente todo el mes de febrero y de marzo, 50 piezas al día, digamos, porque más ya la cabeza se te volvía, ya no te enterabas de lo que estabas leyendo básicamente, y transcribir en un documento los que, digamos, que cuadraba el nombre del cuadro con la medida. Y luego ya empecé a descartar en función de, vale, pues esto, la medida coincide, pero resulta que es una tabla, entonces pues no puede ser.
Y así fui descartando hasta encontrar estas 3 pinturas, que si quieres vamos con ellas. Pues cuéntanos. Pues mira, por empezar por una de ellas, esta pintura es una copia de un cuadro muy famoso que hizo Lavinia Fontana para Felipe II y que se encuentra en el Escorial, que es conocido como la Virgen del Silencio. Ajá. Esto es la representación de la Virgen María con San José, San Juan de Niño y el Niño Jesús durmiendo. Ajá. En el que en la versión original se ve a la Virgen María poniendo un velo al niño. Y se llama la Virgen del Silencio porque si aprecias la imagen, se ve a San Juan haciendo el sentido de silencio, por favor, que está el niño durmiendo, ¿no? Claro. Entonces, este de los inventarios aparece no como la Virgen del Silencio, sino como Nuestra Señora de la Novena. Pero es la misma iconografía. Y además, en los inventarios de Zabaleta, Madrazo y en el inventario del Convento de la Trinidad, prácticamente por una diferencia de 5 o 7 centímetros, la medida es clavada. Es clavada. Entonces, bueno, por la trazabilidad que tiene el cuadro, es muy probable que este sea el que estuvo en nuestro monasterio, en el monasterio de Santa María de la Real de Valdeiglesias. Vale, por seguir con una iconografía, una copia de otro cuadro muy importante, en este caso, este cuadro es El entierro de Cristo. Y es un cuadro que es una copia, a su vez, de un cuadro famosísimo del pintor italiano Tiziano. En los inventarios de Zabaleta y Madrazo aparece como bueno y aparece como una anotación que pone Madrazo en un margen que pone cuadro bueno, igual que en el cuadro de Nuestra Señora de la Novena, en el que pues se ve que unos santos varones entierran a Jesucristo en el sepulcro. Digamos que este cuadro hace una especie de zoom de lo que es el cuadro en realidad de Tiziano, porque en el cuadro de Tiziano se ve el sepulcro al completo y en este se ve como que se ha acercado un poco la imagen. Además, tiene la curiosidad que, como ves, tiene algunos daños que además aparecen también en el convento de la Trinidad. Aparecen como una especie de rayajos que se hicieron porque, bueno, en el convento de la Trinidad pues hubo muchas circunstancias que no pudieron manejar los académicos de la Academia de Arte de San Fernando y pues hubo cierto vandalismo y este cuadro aparece dañado y aparece en los inventarios del convento de la Trinidad como que pone que está en mal estado y además que la pintura estaba enrollada. Pero claramente las medidas coinciden, salvo que yo creo que Zabaleta lo que hizo fue cambiar el ancho por el alto, pero si tienes en cuenta eso, prácticamente por 4 centímetros el cuadro es prácticamente la misma medida. ¿Vale? Entonces, bueno, como es una pena que tenga estos desperfectos, pero evidentemente se podrían restaurar sin ningún problema. Y vamos con un cuadro, que este cuadro sí que es una historia pues muy interesante, bueno, toda lo es, pero este en particular es muy interesante, porque en los inventarios aparece una anotación que dice y la iglesia del monasterio de Pelayos o el convento de Cadalso. Entonces esto me ha llevado a contactar con vecinos de Cadalso para preguntarles si conocen la procedencia de otros cuadros que aparecen en los inventarios de Zabaleta como recogidos en el convento de Cadalso, que bueno, yo he investigado un poquito y he descubierto que el convento de Cadalso desapareció y fue demolido en 1845, del cual no queda nada. Pero estos vecinos ni siquiera conocían la historia de esta y se han puesto ellos mismos ya a investigar sobre, oye, ¿qué pasó con estos cuadros? Porque hay 2 o 3 cuadros que Madrazo los pone como buenísimos. Entonces debían ser cuadros muy bellos de santas mártires y uno incluso pintado por el mariscal de Amberes. Entonces están sobre ello. Y este cuadro aparece también en ese inventario mezclado con los de Pelayos. Entonces ahí es difícil de saber si es de Pelayos o es de Cadalso de los Villos. En todo caso es de la comarca, que es lo importante, ¿no? Yo me inclino a pensar, no por preferencia, que es más de Pelayos que de San Martín. Perdón, que de Cadalso. ¿Por qué? Porque la figura de Nuestra Señora de la Novena tiene una forma de pintura que es parecida a las caras que representa este cuadro, que como veis tiene unas roturas y de hecho el Museo del Prado no lo puede mostrar al público, ni siquiera a los investigadores, porque está enrulado para evitar su deterioro. Pero este cuadro es impresionante como el inventario del Madrazo, el inventario de Zabaleta y el inventario del convento de la Trinidad, la diferencia en la medida ser de 1 centímetro entre ellos, y todos hablan de lo mismo: un guerrero o rey postrado ante el Santísimo, que Santísimo, bueno, es lógicamente la Eucaristía, y este Santísimo está ofrecido por un sacerdote fraile. Entonces con una probabilidad, porque aquí siempre hablamos de probabilidad, nunca podemos asegurar nada al 100% de que estos cuadros pertenecieran efectivamente al
al monasterio de Pelayos o a de Cadalso, porque siempre hay una probabilidad, pues evidentemente, de tú no estabas allí y tú te basas en el estudio académico, pero siempre hay un porcentaje de error. Pero en concreto este cuadro, que desafortunadamente es el que está más deteriorado, es que clava al 100%, casi al 100% las medidas y el título del cuadro que ponen en los diferentes inventarios. Entonces, bueno, esto es la punta del iceberg. Quiero decir que esta investigación tiene que continuar y hay que saber el paradero de las otras 60 pinturas, porque es que hay pinturas de otros pintores copia, que son, por ejemplo, está el Jesucristo con la Eucaristía de Juanes, una copia que hubo en el monasterio de ese cuadro. Hay pinturas copia de Corregio también. Es decir, que esas pinturas serían muy interesantes a nivel cultural, histórico y de patrimonio, y para la promoción del monasterio, que se supiera que las tiene el Museo del Prado y además están bajo custodia, bien cuidadas, y en un futuro, oye, pues a lo mejor se puede hacer una exposición de esos cuadros aquí en Pelayos, aquí en San Martín, en un sitio que reuniera condiciones para que la gente de la comarca se pudiera acercar. De hecho, y perdona que me enrollo mucho con este tema porque sabes que es mi pasión, ¿te acuerdas que te comenté que hay un cuadro muy importante de Antoniazo Romano, que es un busto de Cristo con otros santos, que según los inventarios fue recogido en el convento de los dominicos de San Martín de Valdeiglesia? Es una obra del siglo XV preciosa que está expuesta en el Museo del Prado y que me sorprende un poco que no se utilice como promoción, porque yo tuve que esperar cola en el Museo del Prado porque había mucha gente delante de ese cuadro que quería verlo, porque es realmente muy bonito, con un color dorado precioso y además su estado de conservación es buenísimo. Entonces, digamos que la comarca, como sabéis, pues bueno, está el monasterio de Guisando, que también tuvo pinturas de Correa, está esto de los dominicos de aquí de San Martín, está el convento de Cadalso. Es decir, si juntáramos toda esta cultura, digamos, toda esta riqueza que tenemos en la comarca algún día en algún lugar, en una exposición, sería maravilloso para la promoción de toda la comarca, de la riqueza que ha habido aquí a nivel artístico y cultural. Bueno, pues si tienes alguna pregunta. Pocas puedo tener, porque yo tengo mucho desconocimiento acerca de estas obras, pero me parece realmente encomiable toda esta aventura tuya, todo este hobby tuyo de sacar todo lo que hubo en ese monasterio. Es verdad que la fundación está tratando de reconstruir todo lo que puede a base de subvenciones y ayudas, que lo último ha quedado también muy hermoso. La capillita esta árabe o mozárabe, que está preciosa, que según parece es el inicio de construcción de todo este monasterio, esta capillita. Esa fue exactamente. Porque no tiene una planta completamente, digamos, a partir, digamos, rectangular o de la forma típica que se realizaban o se construían los monasterios, sino que es un poquito más en ángulo para aprovechar precisamente la construcción que ya estaba, que era esa capilla o esa capillita, que es el inicio del... Bueno, pues como digo, hay como varias patas, ¿no?, en este tema del monasterio, ¿no? Pues es lo que dices, tu rehabilitación y consolidación del monasterio, que ya yo creo que se ha atacado bastantes puntos débiles que tiene el monasterio y están mucho mejor. Ya puedes incluso, tú ya te puedes imaginar cómo era el monasterio. Antes veías piedras abajo o algún trocito que sí que se había mantenido o consolidado, pero es que ahora prácticamente tú puedes hacer una visita dentro de lo que son... Y ves todos los estilos que tenía. Y ves los estilos y ves, digamos, prácticamente estás viendo las diferentes habitaciones, o te imaginas cómo es la planta o cómo era... Claro, sí. Y luego está el tema, pues, de, como digo, la búsqueda, que tenemos muchos objetos perdidos del monasterio. Es decir, nos falta, por ejemplo, y ahora te voy a dar una exclusiva, nos falta la cabeza de San Bernardo. Aparte de las pinturas, nos falta rehabilitar las cuevas que tenía el monasterio. Imagínate que se pudieran visitar las cuevas donde los monjes hacían el vino, porque eso a la gente siempre le llama muchísimo la atención, eso de meterse bajo tierra y ver cómo los monjes hacían ahí las cosas, ¿no? Y luego nos faltan 3 escudos de la portada renacentista del monasterio. Y he tenido la suerte de que Ana Patricia Botín me ha contestado un correo electrónico, porque investigando en la hemeroteca y en contacto con don Ignacio Güell, que es descendiente de Juan Claudio Güell, que fue el propietario del monasterio, pues descubrí que el abuelo de Ana Patricia Botín, es decir, el padre del Emilio Botín, que conoce nuestra generación, pues fue íntimo amigo de Juan Claudio Güell. Entonces yo encontré el correo de la presidenta del Banco Santander y le conté un poco la historia. Y le dije, oiga, a lo mejor pues es una posibilidad remota, pero claro, si era íntimo amigo de su abuelo, Juan Claudio Güell,
Y estos tres escudos, que son un escudo monárquico y 2 de monjes benedictinos que están en oración, están ahí las fotos del libro de Mariano García Benito para quien quiera ver de qué estoy hablando específicamente. Pues le envié un correo contando toda la historia, oye, y yo, para mi sorpresa, a mediados de enero me contestó, oye, pues me llamo don Mario. No conocía esta historia, pero realmente me parece fascinante lo que me estás contando y voy a intentar mover hilos, porque es cierto que mi abuelo pues y Juan Claudio Güell, el marqués de Comillas, eran muy amigos y no hay que dejar de la posibilidad de que en un momento dado le regalara esos escudos, porque claro, no aparecen esos escudos cuando yo estuve en la finca de Alamín, no aparecen por ningún lado. Don Ignacio Güell, con el que he estado en contacto, tampoco sabía, que me ayudó además, porque mi teoría fue que como se estaba construyendo el Palacio de las Cabezas en Cáceres y la finca de la Alamín al mismo tiempo, en los años 50, pues mi teoría fue que a lo mejor se los llevó a esa finca, pero Ignacio Güell movió los hilos con su familia y me dijo que no estaban allí. Entonces, como digo, tenemos varios frentes abiertos que, oye, a lo mejor algún día, pues Ana Patricia Botín, que tiene, por supuesto, tendrá muchos medios de movilizar a personal que pueda investigar este asunto, algún día a lo mejor pues nos manda un correo y nos dice, mira Mario, pues a lo mejor estas son las piezas que estaba buscando, y entonces pues ya lo contaremos, pero para mí fue, pues, ¿qué puedo decir? Un honor, ¿no?, que Ana Patricia Botín dejara otras cosas y se molestaran en contestarme un correo electrónico para darme las gracias por la información y que se ponía con ello. Han pasado unos meses, no hemos tenido ninguna respuesta, pero ahí ha quedado sembrada una semillita que quizá algún día brote y tengamos alguna noticia importante. Oye, este trabajo que estás realizando, Mario, es increíble. Hay una parte, sobre todo en la fundación, que es la reconstrucción, que es a base, digamos, de dinero que se va ingresando o se va realizando a base de subvenciones, ayudas, a través de las instituciones de turno, pues de la Comunidad de Madrid, o fondos LEDER, o ADI, Sierra Oeste, o el propio ayuntamiento también, algunas actividades o acciones, pero sobre todo este trabajo de búsqueda de lo que había dentro del monasterio y sobre todo a través de estos elementos ver la vida del monasterio, porque esto es lo que te va a permitir ver, pues como tú bien dices, o las cuevas como hacía el vino, o qué pinturas había, y en cada estancia, si se recuperan esas 60 y tantas que quedan, más nos has comentado, sí. y ver el día a día y la vida. Yo creo que la labor que estás realizando, tan altruista, aunque sea tu hobby, tu gran hobby y pasión, es un hobby, como otro cualquiera, te está costando dinero, como todos los hobbies, y además tiempo. Pero vamos, yo creo que sería importante que te incorporara a la fundación. Ya, bueno... te incorporara a la fundación porque en el fondo tú estás haciendo un trabajo y lo estás comunicando, como en este medio, como en otros, o por tus redes sociales, todo lo que vas... todo el trabajo que tú vas, digamos, ya consolidando en la parte de descubrimiento, pues eso lo estás poniendo a nombre de a disposición de la fundación. Claro, entonces yo creo que deberías estar en la fundación también. Bueno, eso no depende de mí, evidentemente. Más méritos que... Yo tengo muy buena relación con doña Ana Muñoz, sobrina de don Mariano García Benito, a la que le voy contando permanentemente lo que vas haciendo. Probablemente nos reunamos en Madrid esta semana. Y bueno, mira, además me ha dado pie a comentarlo, ¿no? Sabes que nuestro grupo en la Asamblea de Madrid planteó una PNL para que la Comunidad de Madrid se implicara en esta investigación. Para mi sorpresa, lo que ellos pensaron es que yo me quería colocar en un puesto de trabajo, que no es mi profesión este tema. Y mi versión y mi idea era, bueno, yo estoy investigando esto, he demostrado que se pueden encontrar cosas, aprobar una PNL y luego que no implicaba nada, simplemente que luego a lo mejor se desarrollaba una ley para favorecer estos estudios con becas, pero no para mí, para otra gente, incluso para académicos de otras instituciones que se implicaran en la búsqueda, porque esto para un particular es muchísimo trabajo, hay mucho que investigar y hay miles de documentos en el Archivo Histórico Nacional que, por ejemplo, necesitan ser investigados. Por ejemplo, un documento que debería ser muy importante haberlo encontrado ya es el contrato que firmó el monasterio o los abades de aquel momento con Juan Correa de Vivar y cuánto costó. Pues eso sería un documento imprescindible que tendría que manejar o tener, aunque sea en un PDF, la fundación del monasterio. Es decir, que hay un trabajo que se podría abarcar infinito. Y por desgracia, pues por diferentes razones, porque la moción no era para nada política, pues fue rechazada, ¿no?, por los partidos Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ¿no? Pero bueno,
está claro y se ha demostrado que se pueden encontrar cosas y a mí me gustaría, y lo lanzo desde aquí, de cara a los próximos 4 años, una mayor implicación de todas las instituciones relacionadas con el monasterio, la Fundación, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Pelayos, incluso alguna universidad que pudiera incorporarse o desarrollar ellos mismos la investigación. Y yo estoy encantado de contar lo que sé, y si alguien quiere continuar con la investigación, porque evidentemente pues yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia, y entonces pues yo no le puedo dedicar el tiempo que esto realmente se merece, porque si hubiera una institución que pusiera personal, que pusiera gente y se pusieran a trabajar un grupo humano con muchísimo más conocimiento que yo, estoy seguro que habría unos resultados impresionantes. Bueno, pues Mario, yo creo que en esta presentación de estas 3 obras, si quieres no las repites. Sí, pues mira, tenemos a los guerreros postrados ante el Santísimo, que es la obra que probablemente esté más deteriorada, pero es una obra en cuanto a medidas importante, porque su medida es de más de 2 metros, o sea que es un cuadro grande, un cuadro que debía ser impresionante en su máximo estado de esplendor, dada la altitud y, o sea, lo alto que tiene y lo ancho, ¿no? Luego tenemos el cuadro de Nuestra Señora de la Novena, que es una versión, como digo, de un cuadro importantísimo, vamos, que está en el Escorial, que lo encargó Felipe II a Lavinia Fontana, Nuestra Señora de la Novena, que esta es una versión, que no es San Juan el que pide el silencio, sino San José. Y luego tenemos la copia de Tiziano, que es el entierro de Cristo. Con un zoom, que está hecho con un zoom. Sí, yo, sí. Si para algún oyente está interesado, bueno, estas cosas las publico en abierto en mi Facebook, sí. Y el pasado jueves, creo que fue, publiqué las versiones originales tanto de la Nuestra Señora de la Novena como el entierro de Cristo, para cualquier persona que quiera ver esos cuadros en la versión original. Mario, muy interesante, muchísimas gracias por querer acercarte a la mañana a los estudios de COPE Pinares y contarnos precisamente de primera mano toda esta información que realmente es novedosa, y que seguramente que a partir de aquí, pues como tú bien dices, si hay alguien, si la fundación se quiere implicar un poquito más, pues para tirar de este hilo y recuperar, primeramente confirmar que estos tres lienzos pertenecen al monasterio, y luego pues esas 62, ¿no? 62, 60 que quedan. 60 cuadros o pinturas que quedan todavía por descubrir y desentrañar, que eso ya tiene otro camino. Seguiremos con mucha ilusión, pues después de este periodo de verano seguramente, y seguiremos con ello, porque seguramente podremos encontrar más cosas y ya lo haremos saber. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.